Ya estamos conectados, nos vamos directamente a Alemania. Estamos ahí con la licenciada Silvia Sigma. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Catamarca, ojalá. Bienvenida a Gran TV. Falta un poco. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, todo bien, acá estamos con calorcito, como sé que allá también ya comenzó la primavera y el sol se hace sentir un poco más, porque hasta hace unos días estabas bastante loca por el tema del frío y vos le escabullís un poco a eso. Totalmente, pero bueno, como te comentaba, creo que el miércoles que fue, aproveché de viajar porque, bueno, estaba bueno el clima. 27 grados y al día siguiente otra vez 10 grados, 11, 12, o sea que aquí cuando hay sol hay que aprovechar, hacer algo, un plan espontáneo y aprovechar el sol porque no está todos los días lamentablemente. Totalmente, Silvia. Y bueno, y hoy vamos a hablar de... Bueno, te dije, mira, cuando me preguntabas el tema, digo, vamos a hablar de valores y economía, pero en realidad da para mucho el tema este, ¿no? Lo vamos a mantener para el próximo programa también, porque tiene mucho que ver en la cuestión de los valores. Es, primero, la economía, muchas personas piensan cómo vamos a relacionar, o cuando hablamos de felicidad económica, cómo podemos relacionar esas dos cosas, ¿no? Y te tengo que comentar que, bueno, del principio es hablar en lo que sí es la economía, que la conocemos o la definimos como una ciencia social, ¿sí? Y bueno, yo actualmente estoy haciendo un máster en inteligencia financiera y hablando con mi profesora Nieves Villena, que la verdad que es una genia, ella nos comentaba que al principio cuando ella estudió ciencias económicas también se preguntaba esto, ¿no? ¿Dónde está lo social en medio de tanto número, de tanto cálculo, de tanta cosa? Y ella no veía el factor humano en sí cuando hablábamos de economía. Pero bueno, eso mientras trabajaba en el banco, se empezó a dar cuenta que más allá de los números, que cada vez que ella conectaba con algún cliente, más allá de hablar de los presupuestos, de hablar de los intereses, de los números y de todo eso, en realidad estaba conectando con mucho más de ese cliente. Conectaba con sus miedos económicos, conectaba con sus deseos, conectaba con la vergüenza que podría haber llegado a tener por la situación en la que estaba y la necesidad de tener que tomar un crédito, ¿no? Por ejemplo. Entonces empezás a darte cuenta que en la economía también hay mucha más inteligencia emocional de lo que uno piensa, ¿no? Y esto es lo que nos hace llevar a plantearnos también a nosotros mismos, esa mirada que yo te digo de siempre ir hacia adentro en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y obviamente que la cuestión económica no es ajena a eso también, ¿no? Y empezar a cuestionarnos y a pensar de qué manera tenemos una relación nosotras con el dinero, por ejemplo, con nuestra situación económica, ¿no? Y el hecho de que yo te decía, emplear la economía con valores, tiene que ver con eso también, ¿no? Los valores de lo que tiene que ver conmigo, por empezar, ¿no? Primero, o sea, esa mirada nueva, esa mirada desde adentro hacia el dinero, ¿sí? Más o menos es este el tema. Y yo como para ponerlos como un punto de partida también en ver esto, tenemos que analizar una mirada apreciativa hacia nosotros mismos, ¿no? El valor empieza por darnos valor a nosotros mismos. Y, por ejemplo, salvo algunas excepciones por ahí de personas que son realmente especializadas en el tema, yo creo que la mayoría, sobre todo las mujeres, siempre pensamos o nos acusamos o nos decimos que somos un desastre en lo que a finanzas, economía y relación con el dinero se refiere, ¿no? Y si ya empezamos a poner ese punto de vista desde el rechazo, de no apreciarnos, no valorarnos a nosotros mismos, eso se va a reflejar en la relación que nosotros tengamos con el dinero y con nuestras finanzas, ¿sí? Así que por empezar es un cambio eso, de mirar la economía con valor hacia mí, de la manera en que yo me manejo y empezar a cuestionarme realmente cómo es mi relación con el dinero. Yo te propongo, Marcos, ahora que estás, me imagino que están los chicos de la producción también, que me Sí, están respondan todos. cada uno, están todos, bueno, un beso enorme, pero primero que me respondan, ¿qué significa el dinero para ustedes? Para vos, Marcos, ¿qué significa el dinero? No me entiendo El una dinero palabra para que mí significa los y es chicos de la un producción. canal o Sí. un, no sé, para llegar a ciertas cuestiones que uno quiere, supongo, Un canal, un ayuda. Para recurso, mí una no es, herramienta. ¿cómo? Un canal, un recurso, una herramienta puede ser. Exactamente, más o menos así, por ese lado.
Bueno, a ver los chicos qué opinan. ¿Qué es para ellos Vicky, el para vos, ¿qué dinero? es la Sin una plata? palabrita. Es un medio para lograr confort, dice Victoria. ¿Y para vos, Un medio Martín? para lograr confort, ok. Para Martín, ¿qué es el dinero? Lograr objetivos. Para lograr objetivos. Todos vamos. Bueno, ahora les voy a hacer la otra pregunta. ¿Y los Y chicos de la prueba de ¿cómo? allá del control qué Bueno, a ver, dicen? decime de todo, sí. Dinero para, dinero para el casamiento, dicen acá. Ay, Dios, y después lo tenés que dividir en dos después del casamiento. Ok, pero bueno, estamos como que es algo como una herramienta, un recurso, algo que nos va a provocar algún placer en cierta forma, ¿no? O nos va a dar algo que nos va a dar un placer. ¿Sí? ¿Se lo entiende así? Sí, se lo entiende así, exacto. Bueno, otra pregunta ahora. ¿Y qué está provocando, qué provoca el dinero en el día a día de cada uno de ustedes? En el día a día, dependiendo de dónde estés viviendo. Decime una No sé. palabra, lo primero que te salga. Para Vicky dice que es tranquilidad. Tranquilidad. ¿Para vos, Marcos? Eso te El- provoca, el día a día el dinero te provoca tranquilidad, Vicky. Eso le provoca a Victoria. A mí la verdad no me provoca nada. O sea, sé que está y si tengo que recurrir, lo tengo. No, la verdad que nunca me puse a pensar. Vamos a hablar ahora así a calzón quitado. Estas preguntas, la verdad, nunca me las hice. Y tampoco, siempre Claro. estuvimos tras del dinero, y de hecho lo estamos, pero para satisfacer Sí, necesidades, primero básicas y después todo lo que te sobra, gastarlo en lo que te plazca. exacto. Bueno, Martín, decime una palabra. ¿Qué provoca o qué está provocando el dinero en tu día a día? Hambre, angustia. Angustia. Ujú. Y al principio lo que dijo Martín era lo que significaba para él era un recurso, un medio, ¿sí? Sí, un medio para Vos lograr sabés que objetivos. exacto, dentro de lo que del taller que estamos también, o sea, somos muchísimas personas y cada uno tiene que decir una palabra y todo bueno por lo mismo, ¿no? Tranquilidad, tiempo, libertad, eso significa el dinero para mí, una herramienta. Y cuando preguntamos el qué nos está provocando, las respuestas iban entre estrés, angustia, las estoy leyendo, ansiedad, exigencia, miedo, frustración. Y uno se pone, y lo que vos decís, Marcos, precisamente por eso hago estas preguntas, porque esa es la manera de empezar a cuestionar, ¿no? ¿Sí? De ir hacia adentro y empezar a ver cuál es mi relación con el dinero, porque nunca nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, ¿sí? Pero Y en la este verdad que, sentido, cuando uno lo... viste que, Silvia, viste que acá en Catamarca la relación con el dinero de la mayoría de las personas es como que es algo malo. O sea, si tenés mucho, no digo mucho dinero, pero tenés más de lo normal que hay acá, es como que te empezás a cuestionar, uy, no, no puedo mostrar, no tengo que hacer, pobre el otro que no tiene, A hoy hay ese tanta punto gente que yo voy a ir está más, con hambre. ya te estás adelantando. A ese punto voy a ir, sí, ¿por qué? Porque preguntas o esas respuestas espontáneas que tenemos acerca de lo que significa y que normalmente son cosas lindas, digamos, ¿no? Como eso, tienen que ver con el pensamiento. Yo te lo dije muchas veces que nosotros, bueno, manejamos lo que es la parte consciente y la parte inconsciente, ¿sí? Y esto lo tenemos que ver como si fuese un iceberg, ¿no? Y la parte consciente es la que provoca ese tipo de respuestas de libertad, de tranquilidad, de un medio, un recurso, una herramienta. Pero todo lo que sale detrás, como el tema de la angustia, del miedo, de esos sentimientos que no son agradables, digamos, tienen que ver con lo que está en nuestro inconsciente y eso nos lleva normalmente a las creencias. ¿Sí? Las creencias que en la mayoría de los casos nos bloquean, nos limitan, por eso se llaman creencias limitantes, y que normalmente las traemos de casa, ¿sí? Normalmente, como siempre lo digo, hasta los 7 años de vida, ahí es donde se nos va guardando todo eso en el inconsciente, y es lo que nos lleva a actuar en la vida, en todas las facetas de nuestra vida, de una forma u otra, ¿sí? Y de las creencias limitantes, como vos me decías, eso que vos me decís, no es solo en Catamarca, esto pasa en todo el mundo. En todos los lugares pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que están esas cuestiones bloqueándonos, como poniéndonos un freno, ¿sí? Y que nos hace que nos sintamos mal por tener y también por no tener, ¿no? Entonces a eso nos provoca el desequilibrio y todo lo que hablamos la semana pasada con Karina de lo que tiene que ver con el orden sistémico. Todo tiene que ver con todo,
Por eso te digo que de a poco lo vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Y ya Ah, que estamos, Marcos, vos decías ese ejemplo ahora, ¿no? ¿Qué creencia limitante pensás que puede haber detrás de eso, del miedo a no mostrarme? Como vos decís, si tengo mucho es mejor no mostrarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál pensás que es la creencia limitante que puede haber detrás? Que la escuchamos todos en los chiquitos. que ¿Se te ocurre? no, acá dicen que el que tiene plata es bueno y el que no es bueno. Que no es bueno. No, la verdad que no sé. ¿Eh? Mira, yo lo único que yo tengo acá de pensamiento mío en Catamarca es que todo lo Sí. tratamos en diminutivo, todo es chiquitito, todo es mi casita, mi autito, mi trabajito, todo es hito, todo termina en hito y todo es chiquitito, nunca nadie te dice mi casa, aunque se le haya dado el IPB, aunque la haya sacado en ESCO, lo que haya sido como sea, pero es su casa. Eso nunca lo Sí. termino de entender, ¿por qué Exacto. todo lo hablan en chiquito cuando en realidad es tu auto, es tu casa, Porque con falta. sacrificio, sin sacrificio, no importa el cómo, pero es tuyo? Exacto. Bueno, porque hay una falta de merecimiento detrás. Eso está claro. Hay una falta de merecimiento, ¿no? Entonces yo digo, no me merezco tal cosa, entonces lo veo todo como más chico de lo que es. ¿Sí? Porque una Es como que le casa estamos es, diciendo al como vos otro, decís, discúlpame porque tengo esto. exactamente. Yo te puedo decir, cuando hablamos de eso, de no querer mostrar, no escuchamos algunas veces que, ay, este si compró un auto nuevo, tiene una casa así, en algo raro anda. ¿O no? Sí, totalmente. La Tal creencia cual. que está detrás, por ejemplo, que la escuchamos mucho, es mejor pobre pero honrado, como que los ricos no pueden ser honrados también, por ejemplo. Y sí, o bueno, ¿Sí? acá usan mucho, debe ser que es rica, porque todo el tiempo está. ¿Qué cosa? Dice que la gente que tiene plata no puede ser buena, porque siempre está en algo malo, o en algo raro. Pero es lo mismo, dicho de otra forma. Claro, es como que relacionamos riqueza con falta de honradez. Mirá la estupidez, o sea, se pueden dar casos, por supuesto, de corruptos, ¿sí? Eso no lo niega nadie, ¿no? Pero ¿por qué tiene que esconder lo que ha logrado alguien que realmente ha actuado con honradez y que todo lo que ha conseguido ha sido producto de su esfuerzo, de su trabajo y sin robarle un centavo a nadie, ¿no? Pero esas son las creencias que nos mueven detrás, ¿no? No sé que yo me anoté algunas porque creo que vale la pena analizarlos y les hago trabajar un poquito más a ustedes para eso, ¿no? No escuchamos el tema de que hay que ahorrar para el tiempo de las vacas flacas, por ejemplo. ¿Lo escuchaste? ¿Lo Sí, escucharon ahí? entonces, sí, hay que guardar por las dudas, pase algo. ¿Y qué provoca eso? Y que ya te estás preocupando por algo que no pasó. Por algo que no pasó y que no te permite disfrutar. No te permite disfrutar el día a día, no te permite disfrutar de eso que has conseguido y que has logrado gracias a tu trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día hay una nueva visión, así como lo hablamos muchas veces de los nuevos paradigmas que tienen que ver también en la educación, también se lo da en la economía, ¿sí? Y de darnos cuenta que antes, por ejemplo, toda la vida económica estaba relacionada con esto, con el sacrificio, con el orden, como todo muy estricto, ¿sí? Y hoy en día se aporta otra cosa, se toma un enfoque desde el punto de vista de la creatividad, de la intuición también, ¿no? A la hora de tomar decisiones económicas, ya nos dejamos llevar un poquitito más por el tema de la intuición. A ver, ¿te invierto aquí sí o no? ¿Qué me dice mi nariz, por ejemplo, no? Y eso es el cambio que estamos viviendo hoy en día relacionado con esta economía, porque con esta nueva perspectiva, nueva visión de la economía, nuevo paradigma, porque si no, no nos permite disfrutar este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora yo digo, bueno, tengo un ahorro, sí, no voy a despilfarrar todo, voy a dejar algo por las dudas, siempre tenemos que tener un colchón de seguridad, por si acaso, pero tampoco tenerlo todo guardado y no disfrutar la vida, ¿no? No sé No, porque si estás después de vos te acuerdo, no vas y sé. vienes y lo disfrutan otros. Por ejemplo, eso puede pasar, pero con esto del tema de las vacas, qué sé yo, que no son esas vacas o que van a existir o no. Lo que por ahí se propone en este nuevo paradigma es empezar a disfrutar un poquito más del dinero y a ponerle un no a ese ahorro. Que ya no sea la vaca flaca, sino que sea, no sé, ahorro para una nueva bici, ahorro para cambiar el auto, ahorro para lo que sea, pero tratar
de salir, o sea, de darnos cuenta, lo que yo les propongo a ustedes con estas juntas y estos cuestionamientos que vos mismo lo decías, no nos hacemos nunca, es precisamente empezar a ver cómo actuamos, ¿no? ¿Cuáles son esos hilos invisibles que hacen que manejemos la vida de determinada forma? Otra cosa que a mí me convence mucho, una creencia que yo la escuché en casa siempre, y era, hay que pagar el derecho de piso. Lo que significaba trabajar gratis o no darte el valor, o sea, no cobrar por algo que hacías o cobrar menos de lo que realmente tenías que cobrar, por ejemplo. Y eso lo estoy viviendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, en el momento en que me hace el clic y digo, es que por esto actúo de esta forma, uno se tiene, el primer proceso de darse cuenta de qué creencia hay detrás, y como les digo, a la hora de buscar, busquen en casa, qué escucharon en casa todos los días, cómo se manejaron sus familias, sus padres, sus abuelas, en relación al dinero y en relación a la economía. Sin juzgar, porque eso ya siempre lo digo, la cuestión pasa por la aceptación, por aceptar cómo ha sido la vida y cómo lo hemos vivido, ¿sí? Y eso tiene que ver con darme valor a mí, que es el tema que estamos hablando. O sea, como para que te des una idea cómo todo gira, todo tiene que ver con todo, ¿no? El eso del mejor pobre pero honrado ya lo vimos. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Es otra cosa que la vivimos escuchando, otra creencia que por lo menos yo la escuché toda la vida en el colegio, la escuché en casa y en el grupo de amigos, o sea, algo que estaba presente. Como diciendo, ¿por qué tenemos que relacionar el sufrimiento, digamos, con el dinero desde ese punto de vista? Porque ¿qué pasa? Cuando logramos algo, hacemos algo, trabajamos algo o en algo que nos da placer, eso nos lleva a que encima nos sintamos culpables por disfrutar del trabajo. No todos, pero muchas personas que sí, yo lo veo eso en las sesiones, ¿no? Que no se permiten porque están con eso en el fondo, que está actuando inconscientemente, lo vuelvo a repetir. Entonces cuando hacen algo desde el placer, sienten que no se lo merecen, ¿no? Y empiezan los auto boicoteos, que también son inconscientes, para no seguir haciendo eso que te produce placer. O sea, la mente humana realmente tiene unas vueltas, unos vericuetos y unas formas de actuar que realmente es increíble verlo, ¿sí? Entonces es para esto que yo les propongo empezar a cuestionarse eso, ¿sí? Otra que escuchamos siempre cuando uno está a la hora de elegir un camino profesional a seguir, y viene alguien, sobre todo en la familia, que es la primera influencia que tenemos, que nos dicen, no, eso no podés estudiar porque te vas a morir de hambre con eso, ¿no? Y ya no dicen morir de hambre, pero bueno. Bueno, sí, no, con C la palabra, ¿no? No vas a estudiar eso, estás loco, te vas a morir de hambre, che, estamos en un horario que hay que hablar bien. ¿Y a qué lleva eso, Marcos? Te lleva a muchísima gente infeliz, a la poca profesionalización también, porque las personas que hacen un trabajo que realmente no les gusta, no les ponen énfasis, no los motiva, y así, o sea, para que den una idea cómo todo va cada vez ensanchándose más, digamos, es como una rueda que va creciendo, ¿sí? Entonces creo que es el punto de empezar a ver con qué valores, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son los míos? Y no los que he escuchado de chica o los que me han impuesto de una manera u otra la familia, para empezar a tomar cuenta de eso, a tomar conciencia de eso y empezar a tener una relación más sana con lo que es el dinero, la forma de manejar, la forma de ganarlo, ¿sí? La forma de gestionarlo, la forma de actuar con ese dinero. Así que yo te propongo a partir de ahora, en cada programa vamos a ir viendo un poquitito más de estas facetas. Hoy que se hagan esas dos preguntas, ¿sí? ¿Qué significa el dinero para qué? ¿Cómo está actuando? ¿Qué me está provocando? ¿Y cuáles son las creencias limitantes que están actuando en mí y que por ahí hasta ahora no las habíamos pensado, no las habíamos tenido en cuenta? Espectacular. Entonces, para el próximo viernes que la gente vaya escribiendo cuáles son estas respuestas por cada uno, nosotros te la vamos a comentar acá al aire el próximo viernes cuando sigamos con la columna de Bioneuroemoción y en este caso valores y economía. Sil, te agradecemos enormemente y el viernes estamos hablando y seguimos contestando todo esto, que la verdad que está súper interesante porque esto del dinero y cómo uno lo encara tiene diferentes aristas y muchas de esas son prácticamente negativas. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias, corazón. Un beso enorme para todos, ¿eh?
Nos vemos. Ahí está Basilia Sigman desde Alemania contándonos esto de economía y valores. Si tenés alguna respuesta a las preguntas que ella hizo, mandalas al 3834 41 30 65, que nosotros se las enviamos y el próximo viernes las estamos comentando.